Recibo un cordial saludo a nombre de Científica Andina. Esperamos que ustedes y sus respectivas familias se encuentren bien. Soy Ian Navarro, asesor de servicio técnico del área de postventa de la empresa. Científica Andina es una compañía de capitales peruanos que tiene más de 26 años dedicada a las áreas de instrumentación analítica y diagnóstico clínico. Tenemos una amplia proyección en estos campos debido a la dedicación, experiencia, capacitación constante y compromiso de nuestro personal. Y cumpliendo con la misión de la empresa, que es transferir tecnología y brindar un servicio de excelencia, esa es nuestra razón de ser, nos hemos visto motivados a compartir con ustedes la información que hemos reunido en nuestros años de experiencia, así como la que recibimos de nuestros proveedores. Nuestras marcas representadas son empresas líderes a nivel mundial, tales como PerkinElmer, Milestone, Rudolph, Swan, Labtec, Herueka, entre otras. Por lo que contamos con un amplio portafolio de productos que brindan soluciones para las necesidades analíticas y clínicas que pueden requerir los distintos rubros de la industria. En Científica Andina siempre estamos pensando en ustedes, nuestros clientes, y sobre todo en esta época que nos corresponde afrontar. Por ello, tengo el agrado de dar la bienvenida a una nueva presentación del ciclo de webinars denominado Científica Andina en línea, preparado para ustedes. Esperamos que el tema de hoy y los que trataremos posteriormente sean de su completo interés. Hoy tenemos la presentación Selección de columnas HPLC y lo nuevo en columnas Quasar, a cargo de la química Olga Rodríguez, quien es especialista de producto de la línea de cromatografía del área de postventa, con más de 20 años de experiencia en instrumentación analítica, de los cuales 4 años está con nosotros en Científica Andina. Olga está encargada de las líneas del área de orgánica de nuestra empresa, como cromatografía de gases, infrarrojo, GC masas, ultravioleta visible, análisis térmico elemental, refractometría, disculpen, polarimetría y otras líneas más. Por favor, tener en cuenta lo siguiente. Colocar su nombre y apellido, lo cual pueden hacer ingresando a la opción participantes en la parte inferior de la pantalla. Las consultas pueden ser enviadas por el chat de la plataforma. Estas se van a recepcionar durante la exposición y se responderán al finalizar. Si desean, también podrán decirle directamente al finalizar la presentación, activando su micrófono. Durante la exposición se mencionará una palabra, la cual será requerida en la encuesta respectiva de la presentación como palabra clave. El link de la encuesta se colocará al final de la exposición en el chat y podrá ser llenada hasta las 9 de la noche. Sin más preámbulo, se da la palabra a Olga. Buenas noches, Olga. Buenas noches, Jan. Buenas noches con todos. Mucho gusto de tenerlos nuevamente en este webinar. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de selección de columnas de HPLC y lo nuevo que tenemos en columnas Quasar de PerkinElmer. Bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar la exposición. Bueno, tenemos el tema principal, que es la selección de columnas de HPLC y las novedades, ¿no? En las nuevas columnas de Quasar. Bueno, las diferentes columnas que presenta un sistema de cromatografía líquida las podemos ver por sus propiedades físicas, como son longitud, tamaño de partícula, la naturaleza o forma de esta partícula, y también por su fase estacionaria. Bueno, y dentro de esto nosotros vamos a hablar de las columnas Quasar, las cuales, es una nueva innovación de PerkinElmer, las cuales nos brindan muy buenos resultados, reproducibles entre lote y lote, siendo esto una solución integral y flexible para satisfacer nuestras necesidades al momento de hacer los análisis. Bueno, los objetivos que tenemos con esta presentación es ver las columnas en general, sus propiedades o características, cómo podemos elegir una columna de HPLC. También vamos a mencionar algunos cuidados de las columnas, solución de problemas. Luego vamos a tocar también las características de las columnas Quasar y algunos de los ejemplos prácticos que tenemos. Bueno, para empezar vamos a nuevamente fijarnos bien en todo el campo de aplicación que tenemos para esta técnica. La cromatografía líquida en estos años pues se ha empleado mucho en diferentes áreas, dentro de las cuales tenemos los fármacos, el área bioquímica, también el área de alimentos. Ahí mencionamos algunos de ellos. También tenemos contaminantes,
medio ambiente, productos en la industria química, también en la química forense y en medicina clínica. En realidad, las aplicaciones son muy amplias en cada una de estas áreas, ¿no? Solamente estamos mencionando algunas de ellas dentro de cada una de las áreas y a manera de iniciar este webinar, esta conversación, ¿no? Sobre las columnas. Para empezar, bueno, tenemos partiendo de que estas son columnas de cromatografía líquida, vamos a nuevamente mencionar el sistema de cromatografía líquida y mencionar sus partes, ¿no? Para tenerlo nuevamente a manera de conocimiento. Tenemos aquí lo que estamos mencionando acá, la plataforma, suministro de solventes, es donde vamos a colocar los solventes para luego hacer nuestra mezcla por medio de la bomba de nuestra fase móvil, ¿no? Podemos tener un orgánico, un acuoso, un buffer y vamos a hacer las mezclas que corresponden a nuestra fase móvil. Luego viene el autosampler, donde vamos a colocar las muestras, así como vemos acá. Se levanta esta tapa en este sistema de cromatografía Flexa y colocamos acá los viales de las muestras, ¿no? Este autosampler puede tener sistema de calentamiento y enfriamiento también, ¿no? De acuerdo a las necesidades de los análisis. Tiene una capacidad para 100 muestras. Luego tenemos aquí la bomba del sistema de cromatografía líquida y aquí tenemos el horno. Nosotros al tener acá el horno, es acá donde va a estar ubicada la columna de cromatografía, dentro del horno, la cual la podemos someter a diferentes parámetros de temperatura de acuerdo a nuestra aplicación, ¿no? A nuestro método de trabajo. Por último tenemos el detector, puede ser un ultravioleta, un arreglo de diodos, en fin. Bueno. Para mencionar un poco las columnas, tenemos una diversidad de columnas, de formas, tamaños, presentaciones. Entonces, bueno, aquí tenemos unas columnas que son las clásicas, modelo estándar, las convencionales. Esta vendría a ser una convencional de esta forma. Luego tenemos estas otras que ya tienen que vienen en forma de cartridge, que son estos de acá. Y los holders, ¿no? Estos holders, bueno, los holders los puedo usar con diferentes cartridges, ¿no? Bueno, es una manera de economizar porque ya no estoy comprando los terminales, toda esta parte. Solamente compro el cartridge, que es esto, y lo que va a unir a las líneas son estos holders, ¿no? Holder lo va a soportar y esto es desarmable, ¿no? Los puedo retirar y usar con otra columna. Solamente comprar este de acá, el cartridge. Bueno, los tenemos de diferentes tamaños, como les había indicado, de acuerdo a la aplicación. Estos mismos holders, también tenemos la opción de ponerle el guardacolumna, vamos a hablar luego del guardacolumna, aquí, ¿no? Es esto de acá, el guardacolumna, lo podemos colocar dentro de este soporte y eso va directamente a la columna, ¿no? O sea, no hay ninguna conexión que me pueda dar algún tiempo muerto, esto va directamente aquí, unido a la columna. Este es uno clásico, un guardacolumna, donde sí hay una unión. Este es otro tipo de holder, donde va a ir ahí el filtro, ¿no? De la guardacolumna, unido a la columna. Bueno, esta en líneas generales, la presentación de las columnas. Luego vamos a hablar en sí ya de la columna de HPLC. Para empezar, mencionar que la columna de HPLC es el corazón de la cromatografía, ¿no? Líquida. ¿Por qué? Porque es ahí donde se va a realizar la separación de nuestros analitos, ¿no? Aquí nosotros al inyectar el analito o la mezcla de analitos, acá a la columna, van a interaccionar con la fase estacionaria y la fase móvil y se va a realizar la separación. El primer compuesto que sale, el primero que eluye, que es el que está acá de color verde,
Bueno, no interacciona mucho con la fase estacionaria, más con la fase móvil, y es el que va a salir primero. Luego que interacciona algo con la fase estacionaria, y por último, el que interacciona más con la fase estacionaria. Como ya habíamos mencionado, las columnas las podemos tener de diferentes tamaños, diferentes presentaciones, diferentes propiedades, ¿no? Características físicas. Y también la cromatografía, las columnas de HPLC tienen esta característica, en sí la cromatografía líquida, que va a haber una interacción triple entre el analito de la muestra, la fase móvil y la fase estacionaria. El analito va a estar interaccionando tanto con la fase estacionaria como con la fase móvil, y ahí se va a realizar la separación. Tanto su afinidad con la fase estacionaria se va a retener más en la fase estacionaria y se va a salir luego, ¿no? Los que interaccionan menos son los que salen antes, y tienen mayor interacción o mayor afinidad con la fase móvil, ¿no? Por eso es que es una interacción triple de estos tres componentes: analito, fase móvil y fase estacionaria. Bueno, algunas características de las columnas dentro de sus propiedades físicas tenemos, siempre las encontramos, ¿no?, en los catálogos. ¿Por qué características? Una es su diámetro, la longitud y el tamaño de partícula, entre otras propiedades, ¿no? Pero hablando de las propiedades físicas. El diámetro viene a ser la medida que tiene la columna, acá, el diámetro interno. Para una cromatografía de HPLC, bueno, las tenemos entre 3 y 4.6 milímetros. Para UHPLC, donde se usa columnas, estas tienen menor diámetro, la presentación de 2.1 a 3 milímetros. Aquí tenemos un ejemplo del tamaño de partículas, tanto en una cromatografía líquida, UHPLC, y una de UHPLC, ¿no?, que es Ultra HPLC. O sea, aquí trabaja con tamaños de partícula mucho más pequeñas y por eso mayor presión también. Dentro de este tamaño de partículas, para HPLC tenemos de 3, 5, 7, 10 y 15 micras. Para el UHPLC tenemos entre 1.7 hasta 3 micras. Otro parámetro importante, la longitud. Para cromatografía líquida, o HPLC, tenemos una longitud de 30 a 300 milímetros. Si bien 300 milímetros, o sea, una columna de 30 centímetros, ya no son muy comunes en estos tiempos, pero igual, ¿no? Sí tenemos la presentación, pero ya se usa muy poco estas columnas con esta longitud. Las de UHPLC las tenemos entre 30 y 150 milímetros. Aquí tenemos una gráfica de una columna de HPLC y UHPLC, con sus respectivas características. Aquí vemos, ¿no? Y es así como se presenta, ¿no? 150 milímetros, que viene a ser la longitud, es una columna de 15 centímetros, por 4.6, que viene a ser el diámetro de la columna, por 5 micras. Esto representa al tamaño de la partícula. El tamaño de la partícula acá, 5 micras, ¿no? Y vemos la partícula, esta foto, bueno, es ampliado, lógicamente, y está acá representando las partículas de 5 micras. Acá, una columna de UHPLC, tenemos como longitud 50 milímetros, 2.1 viene a ser el diámetro interno, y 1.9 viene a ser el tamaño de partícula, 1.9 micras. Y ustedes ven acá que el tamaño de la partícula es mucho más pequeño. ¿Esto qué me va a dar? Mayor superficie de área, o sea, mayor área de interacción, y también, bueno, lógicamente por tener este tipo de partícula, esto me va a dar lugar a tener mayor presión en esta columna. Pero sí voy a obtener picos con mayor resolución y también en menor tiempo. O sea, el sistema es mucho más óptimo en este caso, trabajando con estas columnas
y en un sistema UHPLC, porque como esto me va a dar lugar a trabajar con presiones más altas, necesito un sistema que sea de UHPLC para trabajar con estas columnas, pero sí los tiempos van a ser más cortos, va a haber una mejor resolución, ¿no? Inclusive mayor sensibilidad, porque hay una mayor interacción con la fase estacionaria. Bueno, ahora vamos a ver, vimos las propiedades físicas, tanto de longitud, diámetro y tamaño de partícula. Ahora, refiriéndonos solo a la partícula, vamos a ver las características que presentamos para estas partículas. Las tenemos de dos formas, partículas porosas o partículas con centro sólido. ¿Ya? En este caso, la partícula porosa, que viene a ser esta, bueno, es una esfera, completamente tiene la porosidad en toda superficie, en todo su volumen, y permite que los analitos pasen por dentro, o sea que ingresen a la partícula y también por fuera, ¿no? Tienen una interacción tanto en la parte superficial como en la parte interna. Los tamaños son de 3, 5, 10 y 15 micras. Esa es la característica de esta partícula. Y tenemos las partículas con centro sólido, que son las partículas superficialmente porosas. O también en los catálogos los vamos a encontrar como SPP. Tienen el núcleo sólido y la superficie porosa. Acá la interacción del analito se va a dar en la superficie, ¿no? Acá, donde está la porosidad. Y no va a ingresar al núcleo, ¿no? Tiene el soporte sólido y la interacción se va a dar superficialmente, así como lo dice su nombre, ¿no? Partícula superficialmente porosa. Y los tamaños van a ser 2.1, 2.7, 3.5 micras. Bueno, en esto me va a dar la ventaja de que al interaccionar con la parte superficial voy a tener una mejor resolución y voy a tener la corrida, va a ser en menor tiempo también. Y voy a tener una mejor resolución. Ahora les explico por qué en la siguiente gráfica. Aquí tenemos una partícula porosa, que es esta, que tiene 3 micras. Y vemos que aparte de interaccionar superficialmente, también ingresa, ¿no?, al núcleo. Y esto me va a dar como resultado este pico gaussiano, que si bien está bastante bien, pero si lo comparamos contra las que tienen el núcleo, el centro sólido, el pico tiene mayor resolución, ¿no? Es un pico más, tiene una banda más angosta y, bueno, también eso me va a dar lugar a que, como va a retenerse en menos tiempo, bueno, mi corrida va a ser en menor tiempo y con un pico más fino, ¿no? Y voy a obtener mayor resolución. Esa sería la diferencia entre estas partículas, tanto porosas como las partículas con el centro sólido. Para continuar viendo toda la descripción de cómo seleccionar la columna, estamos tocando algunos temas, también vamos a ver el tipo de cromatografía. Va a ser breve, va a ser un resumen porque ya lo habíamos visto, pero esta es una cromatografía de los tipos, los presentamos acá en 4. Cromatografía por adsorción, que es una separación consecuencia de repetidas etapas tanto de adsorción como desorción, ¿no? Esto lo podemos ver en una cromatografía de columna o de capa fina también. Luego tenemos una cromatografía de intercambio iónico. Esto se basa en el equilibrio de los iones, tanto en la fase móvil y los sitios ionizados de la fase estacionaria. La exclusión por tamaño o tamiz molecular, también que se le llama, es una separación por tamaños por pesos moleculares. Los compuestos con mayor peso molecular
que no van a ingresar a la fase estacionaria justamente por el tamaño más elevado que tienen, son los que van a eluir primero. Y a medida que interaccionan menos los que tienen el peso molecular mayor. Por eso es que los que eluyen primero es por el orden del peso molecular. Los que tienen menor peso molecular son los que van a salir al final. Pero es una cromatografía de exclusión por tamaño. Luego tenemos la cromatografía de reparto o de partición. Esta separación se basa en una relación de concentraciones del soluto en la fase móvil y en la fase estacionaria. O sea, es qué tanto está el analito o soluto en la fase móvil como en la fase estacionaria. Eso le llamamos coeficiente de reparto. Bueno, y dentro de esta característica, de esta cromatografía de reparto, tenemos dos fases. La fase normal y la fase reversa. La fase normal porque no ha sido modificada, es un soporte, bueno, en este caso sílica, y tiene características, bueno, la parte superficial de polar. Y la fase móvil, que se va a usar para trabajar en fase normal, es no polar. Solventes no polares. Y en la fase reversa, sí tenemos enlaces químicos. La sílica está unida a enlaces químicos, como C18, C8, o los grupos ciano, ¿no? Los diferentes ligandos que se le adicionan acá a la sílica. En este caso le va a dar una característica no polar y la fase móvil va a ser polar. Bueno, en lo que respecta al tamaño de partícula para la aplicación. Bueno, esto ya está estudiado y ya está visto, determinado, porque hay muchos estudios, muchos papers, mucha información, que los analitos con un peso molecular menor a 3000, que es la mayoría de compuestos que nosotros analizamos, es donde nos ubicamos mayormente. La recomendación del tamaño de poro, bueno, es esta, de 60 a 130 Armstrong, y el porcentaje de donde más se trabaja, ¿no? Aquí tenemos la cromatografía de absorción o reparto, tenemos la de... No, tenemos, claro, absorción o partición, y la de intercambio iónico. Luego, con esta analitos, con este peso molecular, que es de 3000 a 10000, y con este recomendado tamaño de poro, tenemos un 5%, donde está incluida la cromatografía de absorción y la de intercambio iónico. Nada más. En este caso, mayores de 10000, tenemos cromatografía, como ya son pesos moleculares muy altos, entonces acá ya interviene lo que habíamos hablado del tamiz molecular, que es la cromatografía de exclusión por tamaño. Y las ya muy largas, donde a veces ya se trabaja solo por grupos, la separación, a veces como una cromatografía preparativa para usarlo en otro análisis, separas por grupos, también, ¿no? En este porcentaje como una cromatografía también de exclusión por tamaño. Entonces, ya hemos visto las características de las columnas físicas por partícula, también las características por tipo de cromatografía, por fases. Entonces, mucho se va a referir a el analito, ¿no? Vamos a basarnos en las características del analito, de lo que realmente queremos separar, para nosotros poder hacer una selección de la fase estacionaria. Mucho va a depender del analito, ¿no? Ya con lo que hemos visto que nos puede ayudar, si bien en cromatografía líquida hay muchos papers, muchos trabajos que sirven como soporte, ¿no? Como ayuda para hacer una selección, ¿no? de la columna. Métodos, normas, donde ya te indican o te dan, te indican qué tipo de columna puede ser o sus equivalentes, y si bien te dan algunos parámetros de trabajo, ya eso lo ves ahí trabajándolo, ¿no? Porque a veces no siempre
funciona con lo que te dan ahí, con los programas y todo eso. Bueno, entonces, yendo a lo que es la selección de la fase estacionaria, basándonos en lo que es la solubilidad de la muestra. La solubilidad de la muestra, esta característica es muy importante, esta propiedad, porque esto puede ser, la muestra puede ser soluble tanto en un solvente polar como en un solvente no polar. Si es soluble en un compuesto polar, que puede ser un medio acuoso o solventes orgánicos polares, que también es lo que más se usa, ¿no? Si usamos agua o solventes orgánicos como metanol, acetonitrilo. Aquí tenemos la fase reversa, que ya habíamos hablado de los tipos de cromatografía, y aquí está la fase reversa. Dentro de la fase reversa tenemos los que, si están muy ionizados, entonces se utiliza un supresor iónico, un par iónico, que es un reactivo que se adiciona a la fase móvil, justamente por esta ionización. Y dentro de eso tenemos todo este tipo de columnas que se pueden trabajar. En el caso de que sea polar en un medio ácido, tenemos estas columnas. Si fuera polar básico, también en este grupo, o un neutro hidrofóbico. O sea, hidrofóbico significa que no es con el agua, ¿no? O sea, hidro de agua y fóbico de fobia. O sea, que no se unen o no están ligados con la fase acuosa. O sea, en el caso todo lo contrario es hidrofílico. O sea, no tienen afinidad con el medio acuoso, y acá sí, ¿no? Estos son neutro hidrofílico, que tienen este grupo de columnas. Luego tenemos dentro de los orgánicos no polares, tenemos la fase normal, y tenemos este grupo de columnas que pueden estar, se puede trabajar en esta fase normal. Bueno, también es importante ver la diferencia de trabajar con estos tamaños de diámetro, ¿no? Aquí tenemos la longitud, es la misma, la longitud de la columna es la misma, lo que está cambiando es el diámetro de la columna. Aquí tenemos un diámetro de 4.6 milímetros, de 3 milímetros en este caso, y de 2.1 milímetros en este otro caso. Aquí vamos a ver, tenemos este ejemplo, este gráfico, lo que representa a un diámetro de una columna de 4.6 milímetros. Aquí vemos dentro de estos tres casos, vemos que más compacto está acá, en este último, en el que tiene menor diámetro. Bueno, en este caso, la de 4.6, que representa la de 4.6, aquí va a tener, como ejemplo, bueno, en esta columna, en este ejemplo, tenemos que ha tenido 163 contactos, ¿no? Del analito con la fase estacionaria, que miren, está más disperso. En esta otra, que representaría esta, que es la de 3 milímetros, ha habido más contactos, más interacción con la fase estacionaria. En este caso son 350 contactos, ¿no? Que lo vemos en este gráfico, en el cromatograma. Vemos un cromatograma, un pico más fino y de mayor altura también. Y acá vemos que ha tenido mucho más número de contactos. En este caso son 602 contactos con este diámetro de 2.1 milímetros, que está acá. Bueno, es mucho más, va a tener mayor sensibilidad también, mucho más alto y también más fino. Vamos a tener una mejor resolución con este tipo de diámetro. Bueno, también para hablar un poco de los guardacolumnas, ya lo habíamos mencionado, el guardacolumna, pero para explicar un poco a qué se refiere, el guardacolumna sirve para resguardar y extender la vida útil de una columna analítica. El guardacolumna
bueno, también trae holders, ¿no? O, bueno, también en algunos casos se le puede decir prefiltro, pero para identificarlo mejor es guardacolumna, porque prefiltros más son relacionados a filtros dentro del sistema de cromatografía líquida. Y guardacolumna sí es la que va antes de la columna, ¿no? La que protege la columna, por eso es el guardacolumna. Y los prefiltros son los que están en el sistema, que también nos sirven para evitar que partículas ingresen también al sistema y obstruyan. Pero de lo que nos vamos a referir es de la guardacolumna. Entonces, aquí, bueno, vemos, este sería el guardacolumna, ¿no? Este de acá. Habíamos hablado de los holder al momento de usar cartridge, que armábamos el holder dentro de un cartridge, o sea, de un empaque de la columna. Y ahí nosotros con este holder también podríamos colocar el guardacolumna sin necesidad de una conexión adicional. Esto va directo acá a la columna, ¿no? Evitando así tiempos muertos. Entonces, aquí tenemos el guardacolumna. Este guardacolumna me va a ayudar a proteger a la columna y, bueno, si en algún momento ya tengo problemas con la columna, lo que hago es reemplazarlo. Bueno, esto es mucho más económico, o sea, mucho más económico cambiar un guardacolumna que una columna. Entonces, esto le va a extender la vida a la columna, pero no es que definitivamente nunca se me va a gastar la columna, ¿no? Porque sí, al final llega el momento en que hay que cambiarla, ¿no? Por el uso, ¿no? Si es que tiene un uso muy, muy alto, con muchas muestras. Pero el guarda me ayuda a extender la vida de la columna, ¿no? Ya no cambiarla tan constantemente. Bueno, aquí es poco para hablar del guardacolumna y de lo que me ayudaría para proteger un poco la columna. Después, cuando vamos a un catálogo, lo que vemos como información básica de las columnas de HPLC y lo que nos importaría ver, bueno, sería las fases o fase estacionaria, el tamaño del poro también, la recubierto, el pH, en qué rango de pH, porque si yo trabajo con algún buffer o un determinado pH, tengo que fijarme en qué pH soporta mi columna de HPLC. Y si voy a trabajar con temperatura, también tengo que saber cuál es mi temperatura límite, ¿no? Hasta dónde puedo llegar con la temperatura. Bueno, y acá en el catálogo que nosotros tenemos de Perkin-Elmer, bueno, también me da información de aplicaciones y de propiedades, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una columna, aquí tenemos, esto es HPLC, tenemos la longitud y los diferentes diámetros, ¿no? Los diferentes diámetros de la columna. Bueno, ahora vamos a hablar de algunos cuidados básicos de la columna de HPLC. La columna de HPLC, bueno, principalmente lo que tenemos que cuidarlo es de las partículas. Por eso lo que nosotros siempre debemos hacer es filtrar tanto la fase móvil como las muestras, ¿no? Hay equipos de filtración para soluciones de HPLC donde colocas una membrana que puede ser una membrana de nylon que me soporte medios acuosos y orgánicos, o una de fluoruro de polivinileno o PVDF también, que también me soporta fase acuosa como orgánicos, ¿no? Entonces, utilizando las membranas, hacemos la filtración de la fase móvil, las muestras la podemos hacer con filtros de jeringa, y esa es la recomendación más importante, ¿no? Siempre filtrar la fase móvil. Sobre todo cuando trabajas con buffer. A veces, bueno, vemos que está disuelto, pero para asegurarnos de que no haya ninguna partícula, algo suspendido, es mejor filtrar. Y retirar cualquier pureza que pudiera haber en la fase móvil. Otra de las recomendaciones o cuidados que debemos tener es de trabajar con el flujo que me indica la columna.
La columna cromatográfica de HPLC tiene un flujo, tiene una dirección, tiene una flecha que me va a indicar hacia dónde debe ir el flujo. Y esto, cada vez que instales la columna, si es que la cambias constantemente de tu sistema, verificar que el flujo sea con esa flecha, ¿no? Seguir esa dirección siempre. En ningún caso invertir la columna. Luego tenemos lo que son habíamos hablado ya de las precolumnas y filtros en línea, ¿no? De lo que me garantizaría también alargar la vida de la columna con los guardacolumnas, y los filtros en línea también, el poder eliminar alguna partícula, algo dentro del sistema. Y los solventes deben ser miscibles con los solventes de la muestra. Yo la muestra la trabajo o extraigo y la tengo en un solvente. Al momento de que eso ingresa al sistema cromatográfico, al momento que inyecta, eso va a ser llevado por la fase móvil. Entonces, esos solventes de la muestra deben ser miscibles con la fase móvil, porque si no son miscibles, pues ahí ocurre una obstrucción, o sea, no se mezclan los solventes, ¿no? Tiene que haber siempre esto. También durante la inyección y al hacer los lavados de la jeringa, también usamos un solvente. Entonces, este solvente también tiene que ser compatible o miscible con el solvente de la muestra, porque si no ocurriría lo mismo, se me obstruye la jeringa. Una vez que no son miscibles, ya ahí hay una obstrucción. Luego, después de usar un buffer, lavar la columna, ¿no? Después de haber usado este buffer, porque estos buffers tienden a precipitar o cristalizar en el sistema. En realidad, esto es uno de los principales problemas que ocurren, ¿no? Entonces, ahí para evitar eso, hay que hacer un lavado de la columna y de paso del sistema, haciendo un lavado con una fase idéntica, pero sin las sales. Luego, para guardar la columna, la dejamos en un solvente de almacenamiento, bueno, como recomendación, 50-50 agua, puede ser metanol, acetonitrilo, pero mejor es que revisen la hoja de seguridad de la columna. Todas las columnas traen una hoja con indicaciones de cómo usar esta columna, ¿no? En muchos casos a veces ya no viene la hoja, sino viene un link, ¿no? A donde tienes que entrar y revisar esta recomendación, pero siempre guiarse de eso, ¿no? Y evitar enroscar excesivamente las tuercas, porque si ajustas demasiado con el uso, o sea, siempre ajustando, ahí se puede, lo que se llama robar, ¿no? Haber un problema que a la larga se va a convertir en un problema de fugas en el sistema, ¿no? No va a sellar bien y va a haber fugas. La limpieza de la columna. Bueno, la limpieza de la columna, el objetivo es remover partículas que han sido absorbidas en la fase estacionaria, que no fueron eluidas durante el proceso de separación, o sea, que no salieron con la fase móvil, ¿no? Que se quedaron ahí, analitos que se absorbieron en la fase estacionaria. Bueno, ver qué solventes se usaron, tanto en las muestras como en la fase móvil, para ver qué procedimiento de limpieza se le puede hacer. Se puede usar un solvente de menor o mayor polaridad, dependiendo del trabajo que se hizo. Si se usó solventes polares, hacer un cambio a un disolvente con menor polaridad. Si han utilizado solventes con menor polaridad o en mezcla, bueno, también se recomienda algún solvente de menor polaridad, hasta inclusive tetrahidrofurano, ¿no? Hay procedimientos de lavado, pero siempre guiarse, como les decía, de la hoja que trae la columna también. Para almacenar la columna también, ¿no? Ya habíamos dicho de que es, bueno, en este caso de fase reversa, ¿no? Es un orgánico, bueno, acá recomendamos metanol agua, pero nuevamente siempre guiarse de la hoja, ¿no? Porque no todas estas condiciones es para todas las columnas. Son para las más usadas, ¿no? En caso que sea una columna de fase reversa. Pero si no, hay que guiarnos de la hoja, ¿no?
para solucionar algunos problemas, bueno, el problema más frecuente a veces que hay es la presión alta del sistema. Bueno, aquí puede haber obstrucción por partículas, tanto en la columna como en el guardacolumna. Entonces, hay que lavar. Lavar, si se usó buffer, ya había indicado que se lave sin usar la sal, como una fase móvil semejante. Bueno, si ya esto no funciona, se reemplaza primero la guardacolumna. Y si no, bueno, y si ya con esto no se logra, pues siempre como recomendación, cuando trabajamos muchas muestras, siempre se recomienda tener una columna de backup, ¿no? Cuando ya no se ha logrado levantar la muestra, porque en realidad ya tuvo muchas inyecciones y ya la presión es tan alta que así la coloques, la presión sale, la fase móvil por el lugar más débil, por ahí sale, ¿no? Hay fugas en el sistema. Ya no te deja trabajar. Nuevamente, asegurarnos que la fase móvil y las muestras estén filtradas. Bueno, la pérdida de resolución podría ser también por obstrucción de la columna, del guardacolumna. También, si hay una presión alta, limpiar. Eso es lo que se recomienda, lavar el sistema, lavar la columna. Y nuevamente, la filtración. Si hay variaciones en la línea base, si bien esto no está referido a columnas, puede ser que haya una burbuja en el detector, en la celda. Pero a veces lo que pensamos es que puede ser, ¿qué le pasó a la columna, no? Pero a veces ya no es la columna, sino puede ser una burbuja en la celda del detector. Y eso es por no se desgasificó adecuadamente, ¿no? Asegurarnos, ahí la recomendación es asegurarnos de que haya una buena desgasificación de los solventes. Ahora vamos a hablar de las columnas quasar para mostrarles esta nueva línea de columnas de Perkin-Elmer, novedosa, con muchas ventajas. Estas columnas, su principal mejora o ventaja que tenemos es la sílice ultra pura que tiene. Bueno, al trabajar con una sílice ultra pura, ¿qué es lo que me va a evitar? Tener grupos silanoles activos y metales también, ¿no? Que pueden interaccionar entre estos grupos silanol con los metales y producir lo que se llama el coleo o cola del pico, ¿no? Se va a ver un pico deforme y al tener un pico, la cola, pues no te va a dar una cuantificación adecuada porque no siempre vas a poder de repente utilizar los mismos parámetros de integración porque la cola es tan amplia y eso no te va a dar una buena reproducibilidad al momento de que quieras cuantificar. Y bueno, esta ventaja que tenemos con esta sílice ultra pura aumenta la funcionabilidad al unirlo pues con los enlaces, se optimiza cuando hacemos la unión con los enlaces, ya cuando trabajamos ya con ligandos, con uniones químicas, con otros grupos. Y bueno, ya había hablado de la actividad del silanol residual. Esta me da, al no tener esta actividad, bueno, me va a dar una mayor estabilidad, es una solución analítica muy buena y que me va a dar un alto rendimiento. También estas columnas me dan una estabilidad a temperaturas y pHs extremos, o sea, el rango de pH son más amplios en los que puedo trabajar y también las temperaturas. Lo cual también me va a favorecer al momento de trabajar y del tiempo de vida también de mi columna, que me dure más, ¿no? Justamente por esta estabilidad a estos rangos extremos. También tiene una alta capacidad de carga de muestra. Esto se refiere al volumen de inyección que va a ingresar a la columna.
Si yo normalmente inyecto entre 10 o 20 microlitros de muestra, estas columnas me da la opción a poder aumentar un volumen de inyección hasta 50. Si yo veo que en 10 microlitros tengo un pico, pero está muy pequeño, muchas veces, bueno, yo digo, o a 20 microlitros, veo que ya no le puedo cargar mucho volumen de inyección, entonces se concentra, ¿no? Se trabaja en la parte preparativa de la muestra para concentrar, aumentar la concentración de los analitos. Pero como esta columna me permite inyectar mayor volumen, entonces sin necesidad de trabajar en la preparativa, yo puedo aumentar el volumen de inyección y por lo tanto aumentar el tamaño del pico, ¿no? Que a 50 microlitros ya puedo ver un pico de mayor tamaño, mayor área y reproducible. Entonces esto va a ser una ventaja al momento de querer trabajar con concentraciones más pequeñas. Bueno, tiene, como ya habíamos mencionado, estabilidad del pH con los diferentes buffers en la fase móvil, que tiene unos rangos extremos, y también tiene una amplia gama de tamaños, columnas más cortas, por los tamaños de partícula también, dándome unos tamaños de partícula más cortos y una mejor productividad también, ¿no? Al tener, bueno, tamaños de partículas menores, voy a obtener corridas en menor tiempo. Bueno, y eso me va a dar mayor productividad. Bueno, y fácilmente escalables entre métodos entre HPLC y UHPLC, justamente ya por el trabajo que se hace con partículas pequeñas, ¿no? Donde mi sensibilidad está optimizada para estas aplicaciones. Dentro de la palabra clave es quasar, esto que está acá, lo que se indica acá, quasar. Esa es la palabra clave. ¿Ya? Acá lo tenemos también. Está escrito quasar. Entonces, dentro de las columnas quasar tenemos las aplicaciones para estos diferentes tipos de fase estacionaria. Estas son las quasar con LC column, significa, habíamos mencionado el tipo de partículas, unas que era la porosidad completa en toda la partícula, y la otra tipo de porosidad con un centro sólido y solo superficialmente porosa. Esas son las SPP. Estas son las que tienen la partícula completa, ¿no? Sin el núcleo, son las LC column. Y aquí tenemos toda esta gama de columnas dentro de esta línea de quasar. Todas las posibilidades de fase estacionaria y dentro de ellas diferentes longitudes, diámetros, tamaños de partículas. Y las quasar SPP tenemos en estos tipos de fase estacionaria, C18, Helium, bifenil, amida, y el PFP, pentafluorofenil. Esas son las diferentes fases estacionarias en esta columna quasar SPP, y en quasar LC tenemos todas estas de acá. Esa es la gama de columnas quasar que tenemos. Bueno, dentro de la información básica que viene en los catálogos, ¿no? Tenemos esta información, ¿no? Ya habíamos hablado de los diferentes tamaños de partículas, longitudes. Tenemos acá tamaños de partículas, estas son las fase estacionaria, los diferentes tamaños de partícula, tamaño de poro, superficie de área. Esto también, si tuvieron el tratamiento de encapping, la estabilidad del pH, habíamos hablado de los rangos de pH también. Bueno, y según la codificación, según la farmacopea americana. Estos en este tipo de columnas y este es en las quasar SPP, igual. La fase estacionaria que tenemos y las especificaciones de la fase estacionaria en sí.
Vamos a ver algunos ejemplos prácticos. Si bien hay muchas aplicaciones con estas columnas, solamente vamos a mostrar unos cuantos nada más, porque no sería muy extenso hablar de todas ellas. Entonces, vamos a mencionar aquí el análisis de vitamina C por HPLC, utilizando esta columna WhatsApp. Si bien estamos hablando de una columna con unas características comunes, básicas, no estamos hablando de tamaño de partículas muy pequeñas, nada de eso. Es una columna de 15 centímetros por 4.6 milímetros, o sea, de diámetro, y de 5 micras de tamaño de partícula. Bueno, aquí tenemos la fase móvil, los flujos, temperatura, todas las características de las propiedades del sistema cromatográfico, las condiciones, mejor dicho, las condiciones del sistema cromatográfico. Y este es el resultado, ¿no? Si vemos un pico bastante simétrico con esta columna, como les decía, son unas propiedades estándar, no, ni siquiera estamos usando una de menor tamaño de partícula, ni una opción mucho más fina. Tenemos un pico bastante simétrico en 4 y algo minutos. O sea, es bastante buena la presentación de este pico, la sensibilidad y la simetría de este, ¿no? Bueno, ya ha sido probada ya en muchos trabajos prácticos, comparándola con otras columnas, donde, bueno, sí tenemos una gran ventaja respecto a muchas columnas, ¿no? De otras marcas, o sea, muchas ventajas. También tenemos el análisis de Plavix, que es un fármaco que es para evitar coagulaciones, o sea, coágulos en el cerebro o problemas cardíacos que lo toman, lo recomiendan para algunas personas. Bueno, acá nosotros hemos visto en la parte de cromatografía igual, una columna estándar de 150 milímetros por 4.6, tamaño de partícula de 5 micras, y es una C8. Acá tenemos la fase móvil, que es agua acetonitrilo, el flujo, temperatura, longitud de onda, bueno, y el análisis, ¿no? Aquí tenemos también igual un pico bastante simétrico, ¿no? En 6 minutos y algo, igual, ¿no? Entonces, con estas características de columna, tenemos este pico que tenía muy buena resolución, sensibilidad. Luego tenemos análisis de residuo de pesticidas. Si bien esta es una columna en cannabis medicinal, aquí tenemos las columnas Quasar para pesticidas. Esta es una columna de 10 centímetros o 100 milímetros por 4.6 milímetros y 2.7 micras de tamaño de partícula. Acá esta columna ha resuelto 66 pesticidas en este ejemplo, nada más. Bueno, acá tenemos indicaciones de la fase móvil, que es con formiato de amonio, ácido fórmico, en diferentes porcentajes, en metanol, en medio acuoso y en metanol. El flujo 0.8 milímetros, temperatura 30 grados, bueno, y el detector sí es un detector masas. Tenemos el UHPLC QSAI, que es como un detector masa-masa, y ha resuelto pues una gama de pesticidas, ¿no? En este caso fueron 66. Aquí tenemos algunos de ellos nada más. Tenemos picos bastante simétricos con esa columna. Claro, acá como es un detector de masas, extraemos la masa y solo vemos el pico de la masa que hemos extraído, ¿no? No lo vemos todo junto, justamente por ser un detector masa-masa. Y tenemos estos pesticidas con estos picos y acá también inclusive tenemos el pentacloronitrobenceno, que es un compuesto que normalmente, bueno, es un análisis por GC masas, pero por las características que tenemos en el HPLC masa-masa, en el modo APCI, sale por cromatografía líquida. Bueno, ya viendo de una manera general, viendo todo lo que hemos revisado,
algunas ventajas de estas columnas. Bueno, principalmente vemos ventajas en rendimiento, selectividad y flexibilidad. En rendimiento, por todos los estudios que hay, que están demostrados en repetibilidad, cada columna viene con un certificado de prueba incluido. Son muy estables, no hay sangrado del ligando, o sea, o del enlace. Y la baja actividad, como habíamos hablado de la característica que tenía de usar una sílice ultra pura, entonces hay una baja actividad de los grupos silanol, ¿no? Lo que evita el coleo o la cola del pico. Y esto me da mayor robustez, mayor eficiencia también, porque tengo una mejor resolución. Y bueno, en selectividad trabajamos con una diversa gama de fases enlazadas químicamente, en todos los grupos que aquí mencionamos, las bifenil, las de pentafluorofenil, la GILIC, las RP también, grupo ciano, son diferentes tipos, diferentes capacidades, ¿no? Habíamos hablado de una alta capacidad de inyección de muestra, compatibilidad con detector de masas. Y acá en flexibilidad tenemos diferentes tamaños, ¿no? Ya sea de longitud, diámetros, tamaños de partícula. Me permite trabajar alta carga de muestras, ¿no? Con resultados reproducibles. Tenemos la posibilidad de cambiar de partículas porosas a las partículas superficialmente con porosidad superficial. Análisis rápido, lo cual me va a permitir trabajar análisis rápidos, bueno, y también con los tamaños de partícula, o sea, mayor rendimiento del sistema, mayor eficiencia, y con todo esto, si obtengo, bueno, mayor resolución, eficiencia, menos tiempo, al final todo se reduce a un menor costo de análisis. Aquí, para mencionar solamente algunas aplicaciones, porque como ya les mencioné, hay muchas más aplicaciones. Acá tenemos análisis de cúrcuma, vitamina C, vitaminas hidrosolubles, este compuesto, ya lo habíamos visto, y así como estos, bueno, diferentes drogas, warfarina y otros más, tenemos desarrollados con estas columnas, ¿no? Bueno, si tuvieran alguna pregunta, igual, gracias por su atención. Aquí tengo mi correo. Ya, no sé Gracias, si Olga. hubiera una pregunta. Sí, tenemos algunas preguntas. A ver, déjame revisar, porque la primera es de Víctor Amaya. Nos dice si es válido lavar la columna en sentido inverso si se presenta alta presión. Ya. Mira, justamente ese es un tema que de invertir la columna, no es recomendable invertir la columna. ¿Por qué? Porque ya le cambias toda la... bueno, me decía que era solo para lavar, ¿no? Porque hay muchos que también lo invierten cuando ya tienen problemas y lo invierten y siguen trabajando así. Bueno, ahí van a presentar, si bien entre 1, 2, 3 inyecciones no van a ver variaciones, pero a medida que siguen inyectando, sí, no van a tener reproducibilidad de tiempos de retención y bueno, va a haber zonas como ya esa columna ya está muy usada, va a haber zonas que se ha perdido inclusive y ya no va a haber una buena interacción con esas zonas. Y lo principal, en este caso, que la consulta que hace es que si la invierte para lavado, o sea, no se recomienda porque si bien tú la inviertes, bueno, en este caso, me imagino yo que no la conecta al detector, ¿no? Porque si la conecta al detector, o sea, si es que la invierten ya para trabajar y la conectan al detector, o sea, lo que queda en ese lado que está más cerca al detector, es todo lo sucio, ¿no? O sea, lo que está obstruido, las partículas que han sido retenidas y no han salido de la columna.
Entonces esas partículas están más cerca al detector. ¿Y eso qué puede ser? Que me puede dañar al detector, ¿no? O sea, puede entrar esto hasta el detector y al final el detector son los ojos, ¿no? O sea, si no, así hago una buena separación, si no lo veo, no voy a poder identificar. Pero ese es en el caso que ya porque muchas veces que se voltea ya para trabajarla así, de esa forma, ¿no? Es una práctica que sí la he visto, que inclusive yo la hice alguna vez, ¿no? Se da vuelta, ya cuando ya tú dices ya no tengo columna y no puedo, pero es una mala práctica. Es una mala práctica darle vuelta a la columna. Y si la usa para lavar, igual, ¿no? Porque el flujo debe mantenerse en esa flecha, con esa indicación del flujo, con esa flecha que, ¿no? Como indica el flujo, porque si no ya cambias completamente toda la fase estacionaria, o sea, lo que ingresa, la fase móvil, la presión que ingresa de inicio a la columna vas a someter a la parte final de la columna, ¿no? Y lo recomendable siempre es que no inviertas la columna, ni siquiera para lavado, ¿no? Porque yo me imagino que si es para lavado, no la conectas al detector, pero si la invierten completamente, como les mencionaba, inclusive para trabajar, o sea, el detector, hay más riesgo todavía, ¿no? Hay más riesgo de que se pueda entrar alguna partícula a la celda del detector. Y igual, no se recomienda cambiarle el sentido, ¿no? Ni siquiera para lavarlo. Gracias, Olga. Bueno, aquí, bueno, continuando con el lavado de columnas, bueno, pregunta Brian C. Bueno, dice, secundario, los solventes que se utilizan para lavar la columna, ¿se puede complementar el lavado de la columna utilizando cierta temperatura? Temperatura. Bueno, la temperatura lo que le va a dar es, va a disminuir, ¿no? La solubilidad de la viscosidad de los compuestos. Pero yo no le veo mucho sentido, bueno, a ponerle temperatura, porque a qué temperatura sería, ¿no? Porque igual tiene que ver el rango de temperatura la que soporta su columna. Y si eso, desprender esos analitos que no han sido desprendidos cuando se ha trabajado normalmente, bueno, ahí yo más, no tanto por la temperatura, sino lo veo mayor efecto por los solventes que vaya a utilizar, ¿no? Como había mencionado, bajar la polaridad de los solventes, ¿no? Bueno, la polaridad de los solventes viene como agua, después viene metanol, luego viene acetonitrilo, ¿no? Y tetrahidrofurano en esa opción, ¿no? El más polar es el agua, luego menos polar metanol, luego le sigue el acetonitrilo y el tetrahidrofurano. O sea, el más fuerte que se utiliza para lavar, bueno, estoy hablando de fase reversa, ¿no? Que es la que más se usa. No sé si será fase reversa su columna, pero bueno, someter la temperatura, la verdad es que no le veo, más yo le veo el efecto con los diferentes solventes que puede utilizar, ¿no? Gracias, Olga. Bueno, la siguiente pregunta es de Víctor Amaya. A ver, le dice, en columnas por las cuales pasan fases móviles que solo tienen agua o solo soluciones amortiguadoras, ejemplo, una L25, ¿puede sufrir contaminaciones microbianas? ¿Cómo puedo hacer el lavado? ¿Se puede utilizar metanol a un determinado porcentaje para lavarlo? Ya, la L25 es una, bueno, hay columnas que sí que son más del medio acuoso, ¿no? Mayor porcentaje, pero sí podría usarle, bueno, que se haya quedado con contaminación bacteriana o que tenga, ¿no? Porque en el tiempo, ¿no? Porque normalmente el agua que se usa debe tener ciertas características, ¿no? No sé si el agua también,
bueno, al usar ultra puras y también respecto al nivel bacteriano también se le ha hecho su medición o cómo estuvo esa agua, ¿no? Pero de repente habría que ver las características de la misma especificación de la columna a la que está usando. Como le digo, siempre las columnas traen su hoja, ¿no? Su hoja de seguridad o de recomendación de qué solventes puede usar. Sería bueno dirigirse ahí, ¿no? A esa hoja. Claro. Bueno, parece que no hay más preguntas. No sé si hay más preguntas. Ya puse el link para la encuesta de hoy y también la palabra clave en el chat. WhatsApp. No sé si hay más preguntas. Si tienen alguna consulta, pueden también escribirle a Olga. Su correo está en la pantalla. Bueno, acá tenemos una pregunta más de Vladimira Avellaneda. Bueno, dice, en el caso de querer comprar una muestra de miel de abeja pura y adulterado, ¿qué me ayudaría ese tipo de columna? No sé, de repente se refiere a las quasar. Pero, ¿qué es lo que desea analizar, no? Porque la Claro. miel le analizamos, hasta donde yo vi, miel analizamos antibióticos, residuos de antibióticos, eso es con un LC masa-masa, nitrofuranos. ¿O qué principio, o qué es lo que realmente desea analizar? No sé. Bueno, si ya no hay más consultas, entonces creo que sí, ya me voy despidiendo de ustedes. Gracias por su atención. Los esperamos en la próxima presentación del ciclo de webinars. Buenas noches. Gracias, Olga. Gracias a todos. Buenas noches.